Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Tengan todos buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos, conectándonos y seguimos esperando a que sus compañeros pues puedan ir uniéndose. Mientras les comento de que ya tenemos oficialmente docente de la asignatura, ya, y hoy vamos a tener la posibilidad de poder conocer a nuestro estimado docente, Paulo Taja. Entonces es un doctor veterinario que seguramente la clase de este lunes que vamos a tener presencial y asimismo el martes con grupo C, vamos a estar compartiendo la clase presencial, como les adelanto, en la facultad. Bueno, entiendo que ya se van conectando de a poco y como les comenté, este es pues un tema que vamos a complementar a la introducción que hemos dado en la anterior clase. Y bueno, osteología, pues es parte de la anatomía, como habíamos comentado, ¿no? Parte de la anatomía descriptiva, pues que estudia las estructuras óseas, ya, de todos los animales domésticos, ya. Y bueno, ahí tenemos el concepto de lo que comentábamos, que es parte de la anatomía descriptiva que trata específicamente del estudio científico de los huesos, ¿no? Y de todos los huesos que conforman el esqueleto. En torno a sus funciones también hemos comentado en la clase y dijimos que participa activamente en la locomoción, ¿ya? Junto con el músculo y las articulaciones. Y los huesos pues van a participar para generar un movimiento, ¿no? También dijimos que sirve de sostén, sostiene a ciertos órganos, a los músculos, a los tejidos, etcétera, ¿no? También tiene una función importante de proteger a los órganos internos, ya, como ser el caso del cerebro, por ejemplo, que está protegido por los huesos de la cabeza, ¿no es cierto? Y asimismo hemos dicho que cumple una función hematopoyética, ya pues se da origen a las células sanguíneas, fundamentalmente a los eritrocitos, leucocitos y a las plaquetas, ¿no? Y eso hemos comentado. Y acá tenemos el esqueleto de un caballo. Y asimismo les muestro acá el esqueleto de una vaca. Y bueno, pues decirles que la estructura ósea de los animales pues está integrada por muchos huesos, ¿no es cierto? Que oscilan entre 204 a 208 huesos aproximadamente. En el animal adulto, obviamente. Ya en los animales jóvenes, el hueso o el número de huesos varía, ¿ya? Y bueno, para poder estudiarlo, pues con mayor detalle, pues el esqueleto se divide en el esqueleto axil o axial, el esqueleto apendicular y el esqueleto esplácnico. Ya, como verán en esta imagen, pues el esqueleto axil está integrada por los huesos de la cabeza, los huesos de la columna vertebral y las costillas, ¿no? Ahí está pintada de color amarillo en esta presentación. Y el esqueleto apendicular, pues, está integrada por los huesos de los miembros anteriores, ya, y los huesos de los miembros posteriores, pintada de color celeste, ¿no? Esas son básicamente todas las estructuras óseas. Y acá se incorpora un tercer división del esqueleto, denominado el esqueleto esplácnico, o también denominado esqueleto visceral, ¿ya? Pues el esqueleto esplácnico es básicamente un esqueleto o cartílagos básicamente que sostienen a ciertos órganos importantes,
en algunas especies, como en el caso de la vaca, por ejemplo, ¿no? El corazón ya pues presenta una placa cartilaginosa que sostiene al músculo cardíaco, ¿sí? También en las ovejas, y asimismo el órgano copulador del perro también presenta en la parte más anterior un cartílago, ya que sostiene a los tejidos eréctiles, ya entonces a estos cartílagos que sostienen a ciertos tejidos, pues se denomina el esqueleto esplácnico, ya. Entonces esos son básicamente los ejemplos. Bueno, también es importante conocer la morfología de cada uno de los huesos que compone el esqueleto, ¿no? Ya dijimos que los huesos son básicamente estructuras que están formadas por el tejido óseo, ¿no? Y esto hemos comentado en el tejido conjuntivo, ya, pues, y ese conjunto de huesos es lo que va a constituir un esqueleto, ¿ya? Y bueno, vamos a clasificar a los huesos de acuerdo a su morfología, ¿ya? Bueno, podemos decir huesos largos, ya a aquellos huesos en los cuales predomina la altura sobre otras dimensiones. Ya, pues, estos huesos fundamentalmente los encontramos en los miembros anteriores y posteriores, el fémur, húmero, radio, cúbito, como ejemplos, ¿no? Los huesos cortos son aquellos huesos en los cuales pues no predomina ninguna dimensión, ¿no? En particular son huesos pequeños de aspecto cuboidal más o menos, son pequeños en forma de cubos, ¿ya? Los huesos irregulares son básicamente huesos en los cuales no tienen una forma específica. Ya podemos dar ejemplo a las vértebras, y acá tenemos una vértebra que no puedes categorizar como planos, largos, cortos, porque son huesos que básicamente no tienen una forma. ¿Ya? Luego tenemos los huesos planos, ya, pues son aquellos donde predominan la superficie sobre otras dimensiones. Ya, y estos huesos pues se distribuyen principalmente en la cabeza ósea. Ya, como ejemplo podemos dar los huesos nasales que son planas, los huesos parietales, interparietales, son típicamente huesos planos, ¿no? Podemos incorporar acá también los huesos de la escápula, perdón, las escápulas, ¿ya? Bueno, los huesos sesamoideos ya hemos comentado que también son huesos que tienen espacios aéreos, perdón, me estoy confundiendo, ya. Los huesos sesamoideos son huesos que integran en ciertas articulaciones y están unidas mediante tendones, ya. Y el ejemplo típico tenemos la rótula, también existen en la parte dorsal de la palma, en los perros, ya. También existen los equinos, unos pequeños huesos que se van integrando a ciertas articulaciones. Los huesos sinusales o neumáticos, pues estos sí son los huesos que poseen cámaras aéreas en la parte intermedia, denominados senos. Ya vamos a hablar más adelante. Los huesos de la cabeza principalmente poseen cámaras aéreas en su interior, ya a las cuales se denomina como senos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a entrar a la descripción de el esqueleto axil o axial, comenzando con la cabeza ósea. Bueno, como ya comentamos, el esqueleto axil pues está integrada por los huesos de la cabeza, por la columna vertebral, las costillas y el esternón, que acá no es tan visible, pero sí está en la parte ventral de la caja torácica.
¿ya? Y bueno, vamos a entrar a la descripción de cada uno de los huesos de la cabeza. Bueno, pues la cabeza ósea en las especies domésticas, pues es una especie o es una estructura pues compleja que está integrada básicamente por los huesos planos, ya por los huesos sinusoidales y asimismo por huesos irregulares, huesos turbinados, ya, pues vienen a ser la primera estructura del esqueleto axil, ¿no? Bueno, cumple varias funciones la cabeza ósea, ¿sí? Entre las que podemos destacar la protección de los delicados órganos, como ser el caso del cerebro, el cerebelo, ya. Asimismo participa activamente en la aprehensión de los alimentos, en la masticación, ya. Y bueno, también pues cumple una función protectora, como ya lo hemos dicho, ¿no? A los órganos de los sentidos y asimismo al cerebro, ¿ya? Y bueno, acá tenemos una cabeza ósea, ¿no? Donde podemos observar el vértice constituida por el hueso premaxilar, ¿no? La parte dorsal, la parte ventral y la base de la cabeza ósea, que vamos a describir más adelante. Y pues acá presentamos una cabeza en la cual podemos identificar a los siguientes huesos. En la parte más rostral tenemos al hueso incisivo, al hueso premaxilar, tenemos el hueso maxilar, acá pintado de color verde. Luego tenemos el hueso cigomático, el hueso frontal, el hueso temporal. Tenemos los huesos interparietales y en la parte más caudal tenemos el hueso occipital que está pintada de color café. Acá tenemos la cabeza ósea vista dorsal, donde también observamos, ¿no? En la parte más rostral el hueso premaxilar. Acá ya es muy notable los huesos nasales, los huesos maxilares. Ahí tenemos a los huesos lagrimales de color verde que está muy pequeño, ¿no? En los perros es muy poco desarrollado este hueso. Los huesos frontales, el hueso cigomático o malar. Luego tenemos los temporales, los huesos parietales y en la parte más caudal tenemos el hueso occipital. La parte ventral, donde podemos observar al hueso premaxilar, al hueso maxilar, tenemos a los palatinos, el vómer que está representado de color blanquito acá, ¿no? Los huesos pterigoideos y de color verde tenemos el hueso esfenoides, ¿no? Y acá pues nos muestra la base o base occipital del hueso occipital, ¿ya? Y bueno, esos son los huesos que integra la cabeza ósea. Y acá tenemos una comparación anatómica de los huesos de la cabeza, donde podemos observar, ¿no? A los huesos que ya hemos señalado, ¿no? El incisivo, nasal, maxilar, lagrimal, etc. Como verán, el hueso lagrimal en ciertas especies, como el caso de los bovinos, es relativamente desarrollado, ¿no? Sin embargo, en los perros este hueso lagrimal es muy comprimido, ¿no? Muy deprimido. Muy bien, entramos al estudio de los huesos craneales. Ya, los huesos craneales son básicamente aquellos huesos que integra o que van a proteger al cerebro, ya, o que van a formar básicamente la caja craneana, ya. Entre las que podemos señalar son los siguientes. El hueso occipital, como verán, es un hueso irregular. Acá nos muestra un solo hueso de 3 colores, ¿ya? Entonces, estas 3 colores son básicamente un solo hueso, ¿ya? Tenemos al occipital, ya que es un hueso irregular ubicado en la parte posterior de la caja craneana, ¿ya? Y en la parte externa, pues presenta un prominente cresta del occipital
que es más prominente en el cerdo, ya también llamada también como una porción escamosa. Ya, y entre los laterales, pues presenta los apófisis yugulares o apófisis paracondilares. Ya, y medialmente a estos apófisis tenemos estos dos cóndilos del occipital, que son proyecciones semisféricas para articularse con la primera vértebra cervical, ¿ya? Y medialmente, como verán, presenta el agujero magno, y en la parte más ventral de este hueso, pues presenta la porción basilar del hueso occipital, ¿no? Que junto con el hueso esfenoides va a constituir el piso de el encéfalo, ¿ya? Y este hueso básicamente cumple la función de proteger al cerebelo, ¿ya? Y también permitir la salida de la médula espinal. Muy bien, luego tenemos los huesos parietales. Como ya hemos comentado, los huesos parietales pues son dos huesos ya planos de contorno oval, ya y convexo por fuera, ya y cóncavos al interior, que obviamente no se puede ver acá, ya. Y pues forma la mayor parte del techo de la caja craneana, como podrán observar, ¿no? Y su función está orientada básicamente a proteger al cerebro, ¿no? Son dos huesos planos, como se puede observar en esta imagen. Luego tenemos a los huesos interparietales, que está representada acá de color verde, ¿ya? Pues los huesos interparietales son huesos planos que a temprana edad se osifican, ¿ya? Van completando, pues, también la formación de la caja craneana, ¿sí? Va formando básicamente el techo de la caja craneana, ¿no es cierto? Como pueden observar, acá observamos de color verde, ¿ya? Inicialmente eran dos huesos cuando eran pequeños los animales, ¿no? Y a medida que han ido madurando, pues este hueso se ha vuelto un solo hueso y posteriormente se ha integrado al hueso parietal. Por eso se llama interparietal. Los temporales. Los huesos temporales son básicamente dos huesos irregulares ubicados en la pared lateral de la caja craneana. Ya, pues está constituida por una porción escamosa, donde estoy indicando, ya, que rostralmente proyecta una apófisis denominada apófisis cigomática del hueso temporal, que va a formar el arco cigomático, ¿sí? Para así permitir la salida de la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿no es cierto? Entonces ese espacio juega un rol importante en la masticación. Luego tenemos la porción petrosa o la porción rocosa, ya que está acá en la parte más inferior, ya es especie de una roca muy parecida que presenta pues a la apófisis estilo mastoideo en los equinos y a la apófisis estiloides, ¿ya? Que va a permitir la articulación temporomandibular, ¿ya? Y la porción timpánica es la parte más importante de este hueso, pues aloja a los principales órganos ya del oído medio. Y asimismo podemos observar este conducto auditivo externo que es muy notable en todas las especies. ¿Ya? Se llama meato acústico externo. Su función ya hemos comentado de que cumple la función importante de proteger al órgano más importante o el sentido más importante denominado sentido del oído, y asimismo pues lateralmente va a proteger al cerebro, ¿no es cierto? Formando o completando la pared lateral de la caja craneana. Luego tenemos los huesos, bueno, acá tenemos el hueso temporal, ¿no? Vista un poco más de cerca, ¿ya? El hueso frontal o los huesos frontales, ¿ya? Cuando digo frontales estoy hablando de dos huesos. Los huesos frontales, pues, son huesos sinusoidales con cámaras aéreas al interior,
ya se encuentran en el límite entre las regiones facial y craneal, ¿sí? Más o menos desde acá, de este límite, ya rostralmente, ya representa la región facial, caudalmente la región craneal, ¿no? Entre las características importantes podemos destacar que es el hueso es el hueso más duro de la cabeza, que lateralmente presentan pues estas apófisis, denominadas apófisis cigomáticas del hueso frontal, que en algunas especies esta apófisis se une ya con el apófisis frontal del hueso cigomático para formar la pared caudal de la órbita ocular. Sin embargo, en estas especies, como verán, es un espacio nada más lo que queda, ya no se une este apófisis con el hueso cigomático, ¿sí? También hay presencia de espacios o conductos denominados orificios supraorbitarios, que es muy común observar en el esqueleto. Cuando vayamos allá a la facultad van a poder apreciar estos conductos que obviamente sirven para dar el paso a los vasos sanguíneos, a los nervios, etcétera, ¿no? Ahí está los dos huesos frontales. Ya, pues estos huesos frontales con los parietales y el hueso occipital, pues forman el denominado bóveda craneana. Ya, entonces su función, ya lo hemos dicho, también sirve de protección, ya, y asimismo la formación de la órbita ocular en ciertas especies. Ya. Luego tenemos el hueso esfenoides. Ya. El hueso esfenoides está localizado en la parte más ventral del cráneo. Y acá nos representa de color amarillito. Aquí está. Tenemos el cuerpo del esfenoides. Ya es un hueso sinusal. Tiene cámara aérea en su interior. Va a formar el seno esfenoidal en la mayoría de las especies. Y seno esfenopalatino en los equinos, ¿sí? Como verán, está ubicada en la parte más ventral del cráneo, ¿sí? Y pues presenta una parte anterior denominada preesfenoides y una parte central denominada basiesfenoides, ¿ya? Porque también caudalmente se une con el occipital, ¿no? De ahí se denomina también como basio occipital esta parte. Bueno, este hueso pues tiene mucha importancia porque en su parte dorsal este hueso ya presenta una depresión muy prominente denominada silla turca, el cual aloja a la glándula más importante del cuerpo, a la glándula pituitaria, ¿sí? Entonces, eso es básicamente su función importante, ¿no? Además de proteger ventralmente, ¿no?, al cerebro. ¿Ya? Bueno, el hueso etmoides también es un hueso que representa el límite de la región craneal y el límite de la región facial. Ya es un hueso interno que está ubicado en la parte más caudal de las fosas nasales. Ya, como verán, este es el hueso etmoides. Ya, entonces este etmoides pues separa el cráneo y la cara. Como verán, cranealmente presenta una serie de láminas, denominadas láminas cribosas de etmoides, donde se insertan las fibras del nervio olfatorio, ¿sí? Entonces acá, en esta región, pues nosotros podemos percibir los diferentes olores, ¿no? También existen ciertas láminas, denominadas láminas perpendiculares, las cuales están integradas en este hueso, y caudalmente presenta a ver si tengo otra imagen. Acá están las láminas, lo que les decía, las láminas transversales. Pues caudalmente presenta una especie de lámina que divide al cerebro,
ya no divide físicamente, sino que como marca la división del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, una lámina denominada crista galli, ya es muy parecido a la cresta del gallo, de ahí ese término, ¿ya? Bueno, eso es básicamente los huesos craneales y ahora vamos a entrar a la descripción de los huesos faciales. Muy bien, los huesos faciales son básicamente los huesos que ocupan la mayor parte de la cabeza, ¿no? Presentan un mayor desarrollo, si vale el término, ya, porque si recuerdan, pues hemos hecho una comparación, ¿no es cierto? Con los humanos, nosotros pues tenemos una cara muy pequeña y la parte craneal muy desarrollada. Sin embargo, los animales domésticos pues es lo contrario, presentan su, su rostro muy prominente, ¿no? Y muy poco desarrollado su cráneo, ¿no? Muy bien, hablamos de los principales huesos que constituyen la región facial o la región de la cara. Tenemos el hueso cigomático, también denominado hueso malar, ya, y acá está en esta parte. Este hueso es neumatizado, ya, y está ubicado en la parte lateral de la cara, ya en la región facial, debajo de la órbita ocular, ya, y además, pues como verán, está formando, ¿no?, la parte ventral de la órbita ocular, ¿no? ¿Cuáles son sus características muy importantes que podemos destacar, ¿no? Caudalmente, como verán, presenta una apófisis temporal del hueso cigomático, ya que proyecta al hueso temporal para completar la formación del arco cigomático. Y acá tenemos el apófisis o proceso frontal del hueso cigomático, ¿no?, que junto con la apófisis cigomática del hueso frontal, pues va a formar esta pared caudal de la órbita ocular, cosa que no existía esta unión en ciertas especies, como el caso de los carnívoros, también en los suinos, ¿sí? También tenemos un desarrollo muy prominente de la cresta facial, ya que va a sostener al músculo macetero. Y esta cresta facial se origina en ciertas especies, como en el caso de los caballos, ya desde la parte más craneal, es decir, desde el hueso maxilar. Es muy prominente en esas especies, ¿ya? Eso es básicamente, respecto a sus funciones, ya lo hemos dicho, que forma el piso de la órbita ocular, ¿no?, que sostiene al músculo macetero, ¿ya? Bueno, acá tenemos también otro hueso cigomático, como pueden observar. La cresta facial es relativamente muy prominente. Los huesos lagrimales. Los huesos lagrimales son huesos sinusales, y lo tenemos acá en esta partecita, ¿ya? Acá en el perro, que es muy chiquitito, como hemos visto. Acá tenemos el caballo, que es muy prominente este hueso, los bovinos, ¿no? Entonces el hueso lagrimal es un hueso muy desarrollado y es un hueso sinusal, como ya lo hemos dicho, y pues se encuentra ubicada delante de la órbita ocular, ya. Su lámina externa pues tiene una forma triangular, así como se puede observar acá en el caballo, ya. Y entre la pared anterior de la órbita, el hueso lagrimal presenta dos orificios, ¿no?, forámenes lagrimales, que uno de ellos sirve para evacuar ya las lágrimas, ¿no? Es un conducto que se dirige a las fosas nasales. Eso vamos a explicarlo en la clase, ¿ya? Y el otro orificio, pues, ya se constituye para alojar a la glándula más importante, denominada glándula lagrimal, ¿ya? Muy bien, tenemos el hueso maxilar superior. Como verán, tiene un aspecto triangular externamente y es un hueso más desarrollado de la cara, ¿ya?
Entre sus características, como verán, da origen a la formación de la cresta facial a partir del tubérculo facial. Ya presenta un orificio muy notable denominado el agujero infraorbitario. Ventralmente este hueso pues presenta los alveolos para la inserción de los huesos, de los dientes premolares y dientes molares. Ya asimismo podemos destacar a ver si tengo la imagen, no me presenta, ya que ventralmente también pues va a dar lugar a la formación de la mayor parte del paladar duro, ¿ya? Los huesos nasales son dos huesos planos que forman la base ósea del dorso de la nariz, ya son huesos planos unidas mediante la articulación plana que rostralmente presentan a un proceso rostral en ciertas especies, ya, mientras que algunas otras especies, como por ejemplo, acá los carnívoros, no presentan ese escudo o proceso rostral. Acá los suinos también presentan ese proceso rostral, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos al hueso premaxilar o incisivo que se encuentra en la parte más rostral de la cara y es un hueso irregular que tiene un cuerpo ya del hueso incisivo que presenta los alvéolos para la inserción de la arcada incisiva superior, ya, cosa que en otras especies no existe, ¿no es cierto? No presentan esa arcada para la inserción de los huesos incisivos, perdón, los dientes incisivos, ¿no es cierto? Como en el caso de los bovinos, ¿ya? Entonces es muy típico en los caballos, fundamentalmente, muy desarrollado el cuerpo del incisivo, ¿no es cierto? Y caudalmente podrán observar una especie de rama que se proyecta ya hacia el hueso nasal, pues nosotros lo conocemos como proceso nasal del hueso incisivo o apófisis nasal del hueso incisivo. Ya ventralmente presentan láminas, ya dos láminas que van a dar lugar a la formación del paladar, ya denominados como apófisis palatina del hueso incisivo. ¿Ya? Entonces, entre sus funciones es básicamente alojar a los dientes del mismo nombre, a los dientes incisivos y asimismo la formación del paladar duro. ¿Ya? Bueno, luego tenemos el hueso palatino, ya que son dos huesos planos ubicados en la parte más ventral de la cara, ya, como verán, está formando ya el paladar duro, ya caudalmente pues va formándose una especie de U, como verán. Entre sus características podemos ver la presencia de estos conductos, ya, o agujeros palatinos, que son dos, uno mayor y el otro menor, ya. El vómer, pues es un hueso plano que está ubicado en la parte central de las coanas, ya. Aquí está, son láminas que en realidad no se observan, ¿no? Estas láminas en la parte central son estos huesos, ¿no? El vómer. Ya, entonces, bueno, lo que hace este hueso es, ¿no?, separar las coanas y se origina a partir de el septo nasal, ¿sí? Bueno, luego tenemos el hueso pterigoides, que son huesos planos, que acá en esta partecita en los laterales de las coanas, ¿no?, nos muestra, son dos huesos planitos que vamos a poder observarlo en el esqueleto cuando veamos en la facultad, ¿ya? La mandíbula, pues también es un hueso irregular, ya si consideramos solamente un lado, pues sería un hueso plano, ¿no es cierto? Pero a muy temprana edad, pues el mentón o la articulación mentoniana se osifica, por lo que se convierte en un solo hueso, ¿ya?
Entonces presenta el cuerpo y la rama, ¿ya? El cuerpo de la mandíbula, pues más rostralmente presenta a los alveolos para la inserción de los dientes incisivos inferiores, ¿verdad? Y asimismo, pues va a dar lugar, ¿no?, a la inserción de los dientes premolares y molares inferiores, ¿ya? Bueno, luego tenemos el ángulo de la mandíbula, que en la mayoría de las especies domésticas no presenta esta apófisis angular, como lo observarán en los carnívoros. Los carnívoros sí presentan esta apófisis angular, cosa que no existe el caballo o la vaca, ¿sí? Entre la rama de la mandíbula tenemos a la apófisis condylea, que va a permitir la articulación con el temporal, ¿verdad? Formando la articulación temporomandibular, ¿ya? La incisura mandibular, luego tenemos el apófisis coronoides, ¿ya? Entre la cara externa de la rama de la mandíbula podemos observar una fosa muy prominente, fosa de la mandíbula, que permite la inserción del músculo macetero. Muy bien, para concluir la clase vamos a hablar sobre las costillas y el esternón, ¿ya? Muy bien, ¿qué son las costillas? Las costillas, a simple vista podemos decir que, bueno, podemos observar como huesos largos, ya, pero no presentan pues un canal medular, por lo que se utiliza un artificio semántico para clasificar a estos huesos como huesos alargados, ¿ya? Las costillas, como verán, son un conjunto de huesos que van a formar la pared lateral de la caja torácica, ¿no es cierto? Pues el número de las costillas también representa el número de las vértebras torácicas, ¿ya? Respecto a su morfología, pues las costillas presentan una porción vertebral y otra porción external, ¿ya? También denominada extremidad vertebral y extremidad external, ¿ya? Y la extremidad vertebral pues presenta una cabeza que es una superficie articular de forma semicilíndrica, se une a las facetas costales de las vértebras torácicas. Luego tenemos el cuello de la costilla, que es un poco más estrecho, y tenemos otra prominencia muy notable denominada tubérculo de la costilla. El ángulo de la costilla, el cuerpo, ¿no? Y la extremidad ventral, perdón, la extremidad external, pues presenta un cartílago de prolongamiento, como se observa acá, ¿no?, que se van a articular al esternón, ¿ya? Y bueno, de acuerdo a la relación, ¿ya?, o la ausencia de la relación de las costillas al esternón, pues las costillas pues se puede clasificar, ya, en costillas externales, costillas asternales y costillas flotantes, ¿ya? Las costillas externales son aquellas costillas, ¿ya?, que se unen al esternón mediante este cartílago de prolongamiento, que se unen directamente, ¿no? Como verán acá, estas costillas se unen ahí al cuerpo del esternón, estas también se unen y así sucesivamente, ¿verdad? Incluso las primeras costillas se van uniendo al esternón, ¿ya? Por eso se llaman costillas verdaderas. Tenemos por otro lado las costillas asternales o costillas falsas, ya, que son estas costillas de acá, que se unen indirectamente al esternón. Observen que los cartílagos de prolongamiento
pues se van uniendo uno con el otro y así sucesivamente para poder relacionarse con el esternón, ¿no? Por eso se conoce como costillas asternales, ¿ya? Y finalmente tenemos con las costillas flotantes, que no se articula ni siquiera entre ellos y peor con el esternón, ¿no? Como su nombre lo dice, costillas flotantes, una costilla que solamente está ahí, ¿no? Colgando así, más claro, ¿ya? En torno a sus funciones, pues las costillas completan pues lateralmente ya la caja torácica, brindando protección fundamentalmente a los órganos internos, como ser el corazón y a los pulmones. ¿Ya? Bueno, eso sería respecto a sus funciones. Además, participa ya activamente en el proceso respiratorio, un poco ampliando y cesando ya lateralmente, ya la misma, ¿sí? Bueno, pasamos a el esternón. Pues el esternón no es un hueso como tal, en realidad es una estructura fibrocartilaginosa, si vale el término, o también denominado como osteocartilaginosa. Ya acá en esta imagen vamos a observar con mayor detalle. Estas placas óseas que ven, esas sí son básicamente tejido óseo, pero lo que va uniéndolos a estas placas óseas es un cartílago fibroso. Por eso se llama una estructura osteocartilaginosa, ¿ya? Bueno, que va completando la formación de la caja torácica ventral, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está ubicada? Pues está ubicada ventralmente a la caja torácica, ¿no? Pues morfológicamente el esternón presenta tres partes principales, ¿ya? El manubrio o quilla, como lo llaman ciertos autores, ya luego tenemos el cuerpo del esternón y el cartílago o apófisis xifoides, ¿ya? Antiguamente se denominaba como preesternón al manubrio, mesoesternón al cuerpo y metaesternón a la apófisis xifoides, ¿ya? Vale destacar el desarrollo del cuerpo del esternón por la presencia de estas esternebras, ¿sí? Estas placas óseas, pues van a formar el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, son denominados como esternebras. Entre dos esternebras forma un espacio para articular, ¿no? Con el cartílago de prolongamiento de las costillas. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente en torno al esternón, pues ya dijimos sus funciones, pues es básicamente ya de proteger a los órganos, porque es como un escudo en realidad, ¿no? Que se proyecta ventralmente a la caja torácica, ¿no es cierto? Y además, en ciertas especies va a brindar como un piso durante el descanso, ¿ya? Eso sería respecto a la clase de hoy. Pues espero sus dudas, sus preguntas en el espacio de los comentarios. Bueno, no habiendo preguntas, pues yo daría la clase concluida, jóvenes. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta, pues tenemos la plataforma ahora creada por el doctor y estaremos pendientes también ya en el grupo si tienen alguna consulta. Ya, un resumen yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp y asimismo vamos a subir a la plataforma para que ustedes puedan tener a la mano. Ya hagan sus apuntes. El día lunes, pues les voy a dar todos los detalles de cómo deberán elaborar su portafolio. Ya, sí van a hacer
un cuaderno de apuntes. Así que nos vemos en la clase presencial del lunes. Bueno, gracias jóvenes por su atención. Yo doy la clase por terminada y bueno, cuídense jóvenes. Chao, chao.